Bueno, vamos a comenzar orándole, dándole gracias al Eterno. Bendito Abba, te doy muchas gracias por este tiempo de Sukkot, gracias por este tiempo de regocijo, gracias Señor por tus mandamientos y por todo lo que nos hace reflexionar con estas tus citas divinas, tus citas santas. Gracias Señor por tu misericordia y gracias Señor porque hemos entendido que tú tienes cuidado de nosotros. Tú tienes esa protección de nuestras vidas, de tu pueblo, y confiamos en Señor en que tú nos vas a sacar adelante, nos vas a seguir guiando. En el nombre de Yeshua, que así sea, ten misericordia. Abba. A ti nos encomendamos en esta enseñanza. Y gracias Señor por cada persona que está conectada, que van a ver este video. Sean benditas también. En el nombre de Yeshua. Amén. Muy bien, vamos a dar comienzo. Entonces, decimos Hag Sukkot Sameach, ¿verdad? Que es felices fiestas de cabañas, ¿verdad? Y es el Seman Simcha Tenu, ¿verdad? Que es el tiempo de nuestro regocijo. Ayer hablamos, ¿verdad?, acerca de esto. Fue un poco, ¿verdad?, una enseñanza corta, pero vamos a seguir. A ver, permítame, aquí voy a hacer un movimiento. Aquí pasó algo. Vamos a seguir comentando acerca de esto. Ahí está ya, ¿sí? Y pues que el Señor nos ayude. Acuérdense, todo esto tiene que ver con que nosotros, ¿verdad?, en las sucas veamos la temporalidad de las cosas. Me llamó la atención que hoy vino una persona, ¿verdad?, a visitarnos y estaba compartiéndola. Él no tiene la información que nosotros tenemos, vamos a ponerlo así. Esto es cuestión de información y que el Señor nos muestre, ¿verdad?, en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder ahora sí amar lo que Él ama. Entonces, precisamente le estaba explicando esto, cómo es que el Señor habla, y vamos a ver algunos versículos con respecto a esto, cómo el Señor habla de que las cosas son temporales, y aún habla a nosotros como que somos ese tabernáculo, es decir, esa azúcar temporal, pero vamos a tener una transformada que va a ser, ahora sí que nuestro cuerpo va a ser, todo esto que se corrompe va a ser transformado como si fuera, ahora sí como el Señor mismo vamos a estar delante de Él. Igualmente, ¿verdad? Nosotros vemos cómo es una suca, cómo es una casita de campaña, que es un lugar para habitar ahí temporalmente, ¿verdad? Así son nuestras vidas, pero ¿cómo es que el Señor nos está diciendo vamos a tener moradas eternas? ¿Ok? Les voy a pedir un favorzote, ya no se estén moviendo tanto porque me distraigo. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿verdad?, con meternos a las escrituras, y empezamos, ¿verdad?, leyendo los versículos que tenemos de base para toda esta semana. Y dice, ¿verdad?, en Levítico 23:39, ciertamente el día 15 de este mes séptimo, celebraréis una solemnidad a Yahweh durante 7 días. El primer día habrá un reposo solemne y el octavo día también habrá un reposo solemne. Durante 7 días se regocijarán en presencia de Yahweh tu Elohim. Entonces es bien clara el mandato, cómo lo tenemos que hacer, ¿verdad?, con regocijo y cuánto tiempo. Vamos a seguir. Y sigue la lectura. Lo observarán como una festividad a Yahweh 7 días al año. Es una regulación permanente, generación en generación. Guárdenla en el séptimo mes. Vivirán en Sukkot por 7 días. Todo ciudadano de Israel vivirá en una suca. 43. Para que vuestras generaciones venideras sepan que en Sukkot, en cabañas, yo hice morar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Yahweh su Elohim. Así promulgó Moisés a los hijos de Israel las solemnidades señaladas de Yahweh. Y esto es muy importante porque son las solemnidades señaladas del Eterno. Sigamos. Y también vimos, ¿verdad?, en Deuteronomio 16, cuando hayas hecho la recolección de tu era y de tu lagar, celebrarás las solemnidades de las cabañas durante 7 días. Y te regocijarás en tus solemnidades, tú y tu hijo y tu hija,
tu siervo, tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano, la viuda que esté dentro de tus puertas. 7 días celebrarás para Yahweh, tu Elohim, tu Dios. Y sigue, en el lugar que Yahweh ha escogido, pues Yahweh tu Dios te habrá bendecido en toda tu cosecha y en toda obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Cada año todo varón tuyo comparecerá 3 veces ante Yahweh tu Dios en el lugar que haya escogido, en la solemnidad de los acimos, en la solemnidad de las semanas y en la solemnidad de las cabañas. No se presentará vacío delante de Yahweh, es decir, con las manos vacías delante de Yahweh cada varón. Muy bien, y aquí, ¿verdad? Nada más para recordar, el estar hablando de las 3 temporadas de fiestas, ahí involucra 7 fiestas o 7 festejos, porque Yom Kippur en sí mismo pues no es fiesta, ¿verdad? No es que nos regocijemos, es un mandato, ¿verdad? En la 6ª fiesta de afligir nuestra alma, de estar verdaderamente humillados delante de Él. Muy bien, entonces las 7 fiestas, ¿verdad? En estas 3 temporadas empieza desde Pascua, que es Pesaj, luego también con el tiempo de los panes sin levadura, que también son 7 días, al igual que Sukkot. Luego también viene el tiempo de la resurrección del Mesías, que tiene que ver con las primicias, ¿verdad? Bikurim. Y también, ¿verdad? La 4ª fiesta donde se da la palabra de Dios, se da el Espíritu, ¿verdad? Y se llama la fiesta de las semanas, ¿sí? ¿Y son cuántas semanas? 50. Ay, caray. 7. Pues son muchas. Son, ándale también. 7 semanas. 7 semanas. Y dan 49 días. Y se suma uno más. Y quiero hacer ese énfasis para que se comprenda, ¿verdad? Que son 7 días, ¿verdad? Por cada semana, y se están pidiendo 7 semanas que se cuenten, ¿verdad? Y esto sabemos, ¿verdad? Que no es casualidad, son cosas que el Señor nos está tratando de enseñar. Ahorita vamos a verlo. El tiempo de nuestro regocijo. Y vemos, ¿verdad? Que la palabra, ¿verdad? En estos versículos, empezando de Deuteronomio, dice, y te regocijarás en tus solemnidades. En el versículo 15, y estarás verdaderamente alegre. En Levítico 23:40, durante 7 días se regocijarán y en presencia de Yahweh tu Elohim. Y esto es muy importante, porque como bien se dijo hace un momento, son 7 días de regocijo. No es cuando vengas, ¿verdad? Y que ya entraste ahí con la alabanza y tal vez te tomaste un lejaim o algo y ya empiezas a ponerte feliz. No, son 7 días de estar en regocijo. Entonces, creo que la palabra es clara y ahorita vamos a ver esto del 7. Recuerden, 7 días de regocijo, ¿sí? La palabra habla en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. ¿Cuándo lo dice Pablo? Siempre. Otra vez les diré, regocijaos. Entonces aquí hay algo que es muy importante que el Señor nos está mandando y podrían decir, ay, ¿cómo va a estar 7 días feliz? Pues siempre cuando vemos, ¿verdad?, la explicación que nos da el Mesías o alguno de los apóstoles, etcétera, vemos que en realidad es más. Y ahorita se están pidiendo 7 días. Cuando están hablando de regocíjate siempre, podríamos pensar, espérame, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Y cómo voy a hacer cuando estoy pasando por esa situación? El Señor nos está ahora sí que llevando a que estemos contentos, que estemos plenos, que verdaderamente estemos viviendo ahora sí que el gozo de nuestra salvación constantemente. Y que las cosas que están pasando alrededor nuestro, ¿verdad?, no nos afecten en quitarnos lo más importante. Ese gozo que viene por esa obra del Señor en nosotros. ¿Amén? Amén. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros hablamos de que estamos deprimidos y todo eso, hay que salir de esas situaciones. Hay que hacerlo de una manera muy firme y entender cuál es la voluntad del Padre para nosotros. Y es que nosotros estemos con gozo, que estemos con regocijo, que estemos con shalom. Entonces hay que buscar salir. Yo entiendo que a veces, ¿verdad?, que hay una deficiencia alimenticia, etcétera. Hay que salir. Hay que buscar la manera de siempre estar con gozo y con paz, a pesar de las circunstancias. ¿Amén? ¿Sí se entiende?
Obviamente en la vida hay situaciones difíciles que nos causan pesar, ¿verdad? Aún los tiempos de luto, pero el mandato es, aún en ese tiempo, no perdamos la paz. De hecho, Pablo habla de eso, ¿verdad? Que no estemos sin esperanza, como los que no le conocen, ¿verdad? Al Señor. Que aún en tiempos muy difíciles tengamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a seguir. Esto llama la atención que en estos versículos, ¿verdad? Se habla repetidas veces del 7 o el séptimo. Vamos a ver. En 23:39 de Levítico dice: este mes séptimo celebraréis fiestas solemnes a Yahweh durante 7 días. El octavo día, que eso lo vamos a ver la semana que viene, ¿verdad? También habrá un reposo solemne. 23:40. Y durante 7 días os regocijaréis en la presencia de Yahweh vuestro Elohim. 23:41. A Yahweh 7 días al año. Guárdenla en el séptimo mes. Vivirán en Sucot por 7 días. Deuteronomio 16:13. Celebrarás la solemnidad de las cabañas durante 7 días. 16:15. 7 días celebrarás para Yahweh tu Dios. Y podría seguir la lista. Y aquí es donde nosotros tenemos que comprender, pues, ¿por qué? ¿Por qué 7 cada vez? Los que vinieron al estudio de Apocalipsis, ahí hicimos una enseñanza específicamente acerca de eso y nos dimos cuenta que la palabra del Señor, no nada más en estos versículos, en casi toda la palabra de Dios, repite esas secuencias de 7, ahora sí que muchísimas veces. Yo creo que si las contáramos nos íbamos a llegar a una sorpresa, ¿no? Capaz que son 777 o algo así. No es cierto, nomás estoy suponiendo. Pero de tantas veces que se habla del 7, entonces nos damos cuenta que realmente el Señor nos quiere mostrar algo. Hablar del séptimo mes en estas fiestas es algo muy importante, ¿verdad? Que es el séptimo mes, es la séptima fiesta, ¿sí? Inicia en la tercera semana, pasan 2 semanas y luego la semana de Sucot. 7 días de festejo, 70 sacrificios de becerros, que tienen que ver con el sacrificio de intercesión por las naciones, ¿sí? 7 días en el azúcar, 7 días de regocijo. Entonces nos quedamos, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué tantos 7? Vamos a ver un poquito, ¿verdad? Nada más para recordar. Cuando nosotros hablamos de Sheva, que es 7 en hebreo, es lo que es total, que es completo y es perfección. A mí me llama mucho la atención que se nos está ordenando 7 días de regocijo. ¿En qué se está hablando? ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor? Que tengas totalmente regocijo, que estés verdaderamente pleno con lo que el Señor se te está poniendo enfrente. Que verdaderamente en estas 7 fiestas vamos a hacer el ciclo anual, no pensando en la semana esta de Sucot. Son 7 fiestas que terminan en el séptimo mes. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar, ¿verdad? Ahora sí que a meditar en esto y cómo el Señor nos trae desde Pesaj, que es Pascua, que es la número 1, pasando por todas las que mencioné hace un momento, para llegar a Sucot. Acuérdense, cuando hablamos de Pesaj, de Pascua, tiene que ver de venir de la muerte a la vida, de que el Señor nos saca de Egipto, del pecado. Ahí empieza nuestro caminar y vas a pasar por cada una de las fiestas con sus significados en el Mesías para terminar en el último día de la fiesta en una boda con el Cordero, con el Mesías. Entonces, vienes de la muerte y por la misericordia leer a vida para que seas tratado en todo el año, en todo el proceso, y ahora sí que seas perfeccionado, totalizado, completo, perfeccionado para estar juntamente con Él por la eternidad. Entonces, todo esto que estamos viendo no es casualidad. Y veamos, cuando vemos el diccionario llama la atención porque viene de una raíz Shabbat, propiamente estar completo, hacerse 7 uno mismo, jurar, como si se repitiera una declaración de 7 veces. ¿Se acuerdan cuántas veces tienen que perdonar? 70 veces 7. Ah, es casualidad. No, tiene que ser el perdón que tú vas a dar. ¿Cómo es? Completo. Perfecto, total, ¿sí? Completo. Entonces, por eso son 70 veces 7, ¿sí? Entonces está hablando de la perfección en cómo debes de perdonar, porque ese perdonar de parte del Eterno para contigo también fue en perfección.
Y el sacrificio para el perdón de ti también fue en perfección. Y el Señor está esperando que nosotros en perfección, en totalidad, sepamos perdonar a los que nos han ofendido. Amén. Amén. Esto es muy importante, ¿verdad? Siempre que haya algo en nuestro corazón y no hemos alcanzado a perdonar como el Señor quiere, tarde o temprano eso va a brotar. No podemos dejar nada. Y el perdonar a los demás, primeramente, ¿quién es el beneficiado? Uno mismo. El yo no perdonar, voy a acarrear para mí maldición, voy a acarrear para mí amargura, voy a estar lidiando con algo, cargando con algo en todo mi caminar, cuando en realidad el Señor nos está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que soltarlo. Aún te sea doloroso y te hayan lastimado mucho, tienes que venir a hacerlo, ¿verdad? Delante del Señor en totalidad, porque en totalidad te perdonó el Señor. Gracias. Amén. Amén. Y esto es bien importante. Cuando yo entiendo cómo es que el Señor me perdonó todos mis pecados, cuando verdaderamente empieza a ser vivificado en mi corazón, ya lo entiendo en mi mente, está completo en mí, mi vida totalmente va a ser otra. Porque voy a entender que ese perdón tan perfecto, tan completo, total, tiene que ver con el amor del Señor para con mi vida. Y eso, todo esto lo estoy experimentando desde Pesaj, desde el principio. Y es lo que me va a impulsar a poder seguir adelante, y hacer todos esos ensayos, ¿verdad? Y volver a darle la vuelta, porque sigue escarbando el Señor. Cada año el Señor a mí me muestra algo diferente. En cada fiesta, y pasan los años y otra vez me doy cuenta de otras cosas, o aún profundizo en algo que ya me había mostrado. Antes lo veía así por encimita, ahorita ya lo veo más de acuerdo a como el Señor me lo quiere enseñar. Entonces, en este caminar no es de que, ya y hasta aquí, no, hay que volverle a dar otra vez. Muy bien, veamos. Entonces dice, exigir, juramento, jurar solemnemente. De Sheva, que 7, ¿verdad? Como el número sagrado completo, diccionario cristiano esto, ¿verdad? Pero así lo ponen, como el número sagrado completo. También 7 veces, también representa semana. 17º, 17, séptimo, 707. ¿Ok? Entonces todo esto tiene que ver precisamente con lo que el Señor nos está hablando. Séptimo mes, 7 días. 7 días de regocijo en el séptimo mes. Se supone, ¿verdad? Otra vez, vengo trayendo todo esto desde que pasé este tiempo de Pesaj en lo espiritual por la obra redentora a través de Yeshua mi Mesías, ¿verdad? Nuestro Mesías. Desde ahí, ahora sí que llevando en todo este caminar hasta poder cumplir en plenitud lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Recuerden que el hablar de estar en la plenitud como el Señor quiere, en todo esto que vamos recogiendo, lo podemos hacer rápido. La obra del Cordero para salvarme. Lo voy a aplicar a nosotros como personal. Me salvó, me está quitando y me quitó la levadura. Vengo a participar en la muerte y la resurrección de Él, aún por sumergirme en el agua, ¿sí? Y estar trayendo esa primera, ahora sí que esas primicias en mí. Recibo el Espíritu, se me da la Torah en Shavuot, en las semanas, ¿sí? Trompetas, yo ya estoy preparado en todo el verano, desde que recibí la palabra, soy salvo y todo lo que dije, recibí la palabra, el poder del Espíritu y todo el verano, ¿verdad? Haciendo el trabajo que se hace, ¿verdad? Ahora sí que trabajando la tierra. ¿Para qué? Para poder cortar fruto. Y no llegar delante del Señor con las manos vacías. Entiendo el sonar de la trompeta porque el Señor ya está cerca. Las bodas están cerca. Y me madura para entender que no se trata de mí solamente, sino que todo el pueblo, yo soy uno junto con el pueblo, ¿sí? Y el Señor viene por un pueblo, no por mí nada más. Entonces me empieza a interesar la debilidad de mi hermano. Me empieza a interesar que todos como pueblo, y ustedes las mías, ¿verdad? Estemos en santidad, porque entendí que soy la prometida del Señor, que no debo de tener ni mancha ni arruga, y estar preparado
para entrar en intimidad, en un compromiso total y completo bajo la azúcar, la cobertura del Señor. Y esto por la eternidad. Bendito sea el Eterno. Amén. ¿Sí se entiende? Todo lo que el Señor está haciendo. Un plan completo de redención. Completo de redención. Y con todo esto que estamos hablando, cada año yo debería de estar perfeccionándome en esto. Y en lo que se da otra vuelta, llevando a otros, ¿verdad? También a que se unan a estar dándole estos, ahora sí que lo veo como estos giros, ¿verdad? Estos giros que van haciendo que nosotros subamos en santidad, subamos en el conocimiento, crezcamos en humildad, que realmente cada vez seamos más parecidos a la persona como cuerpo, ¿verdad? Que la palabra del Señor dice va a recoger. Amén. No nos va a sobrar tiempo, nos va a faltar tiempo para llegar a esa perfección que dice la palabra. Entonces no nos cansemos de estar verdaderamente dándole otra vuelta a este asunto. Y ahora sí, ¿sabes qué, Señor? En este año me llamó mucho la atención, me bendijo mucho Yom Kippur. Porque me di cuenta, ¿verdad?, de que delante del Señor nosotros nos debemos de presentar como pueblo de esa manera. Y no podemos ir con las manos vacías. No se puede ir con las manos vacías. Lo más simple es decir, bueno, pues ahí voy a dejar la despensa, lo hemos comentado esto, algo de dinero y se acabó. Eso es lo de menos. No podemos ir con las manos vacías en cuanto a lo que Él está ahora sí que pidiendo para la eternidad. Primeramente yo perfeccionado y siendo un instrumento para Él, para que otros vengan a su reino, que se unan más porque estoy siendo luz. ¿Sí? Porque realmente estoy irradiando lo que el Señor quiere. Bueno, pues está muy tapado, todo está muy sucio, la lamparita, y hay que pulirle el asunto ahí. Bueno, ahí viene la otra vuelta. Pero ya empiezo a entender de qué se trata el asunto. Y por qué el Señor vuelve a tratar conmigo en esa área. Vuelve a profundizar y me vuelve a decir, todavía está en el asunto. Necesito ir más adentro. Tiene que ser en totalidad, completo, ¿verdad? El trato que yo tengo contigo. Amén. Todo esto tiene que ver con esa carrera que vamos poniendo nuestros ojos en el Señor, pero que es una carrera ¿de qué? A ver quién la tiene. De muerte. De muerte a mí. De muerte a lo que no es agradable delante del Eterno. ¿Para qué? Para que vivifique Él en mí. Para que Él sea vivificado en mí y ya no me muestre yo tanto. Que yo esté menguando, hagan de cuenta las palabras que Juan dijo, ¿verdad? Que yo mengüe para que Él sea ¿qué? Para que Él crezca. Exaltado, levantado, para que yo pueda reflejarle a Él. Yo sé que lejos estoy de esto, pero creo que podemos decir, sabes que estoy muy lejos, pero creo que ya estamos vislumbrando qué es lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas. Amén. Amén. ¿Estamos dispuestos? Sí. Es de regocijo el asunto, ¿eh? ¿Sí? Y esto es muy importante. El sacrificio del Señor, cuando lo vemos en su palabra, ahí lo refleja muy bien, porque estuvo dispuesto a estar aún clavado, humillado, ahora sí que vituperiado, todo lo que le sucedió, pero porque tenía una recompensa grande. Eso es lo que dice la palabra. Entonces nosotros también debemos de caminar de esa manera. Vamos a ponernos de pie, por favor. Bendito Abba, te damos muchas gracias por este primer día de festejo de la solemnidad de Sukkot, de Cabañas. Gracias, Señor, por permitirnos celebrarla. Gracias, Señor, por todo lo que hicimos, que esperamos, Señor, sea ofrenda agradable delante de ti, porque son tus fiestas y queremos agradarte a ti. Que todo lo que se haya hecho, todos los que participaron poniendo algo, cooperando, moviendo algo, sea agradable todo ese servicio delante de ti. Ayúdanos a perfeccionarnos el servicio y que verdaderamente podamos ser libres para servirte. Que verdaderamente tú, Señor, te alegres con nuestras vidas. En tus manos están estos festejos y esta semana. Gracias, Señor, por esta primera cita que nos has hecho en esta semana de regocijo.
en tus manos estamos, a ti nos encomendamos y ayúdanos, Padre Santo, que todos cuando entremos al azúcar, entremos a esa cabaña, ese hogar temporal, podamos verdaderamente entender qué es lo que tú quieres tratar con nosotros. Que las lecturas en la azúcar sean verdaderamente para edificación, para que nosotros, Señor, seamos verdaderamente, ahora sí que nutridos con tu palabra. Bendito eres, Señor. Toda oración y todo lo que hagamos en las cabañas, en toda esta semana, que sea con fruto, Padre, en el nombre de Yeshua. Y ayúdanos, Padre, a poder organizar todo lo que viene para el viernes que viene, que vamos a cerrar estas solemnidades. En tus manos estamos, toda la alabanza sea a ti. Amén. Amén. Y gracias, Padre, también por el día de reposo de la semana. Gracias, Señor, por darnos reposo, y gracias, Señor, por el inicio de esta semana. En el nombre de Yeshua HaMashiach, que es nuestro reposo. Amén. Muy bien, vamos a continuar. Cuando ahorita aquí tengo una lista, ¿verdad? De todos los, no todos, de algunos 7 que me pude acordar, y son muchísimos, ¿verdad? Porque habla de Enoc, que fue agradable delante del Señor, fue 7º en generación, ¿verdad? 7 días de panes y levadura, 7 días de Sukkot, 7 espíritus de Elohim, las 7 lámparas de la menorá, las 7 trompetas, sellos y copas, los 7 ojos, que habla de completa sabiduría y conocimiento, etcétera. Es una cosa impresionante y algo muy importante. 7 años, una semana de años como años sabáticos, pero después de 7 sabáticos es algo muy importante, porque son el tiempo de jubileo, ¿sí? Isaías habla de eso, y habla de eso relacionado con la venida del Mesías, ¿sí? Entonces se sabe que la venida del Mesías fue en un primer jubileo, ¿verdad? En un jubileo que él vino, y viene también en jubileo, ¿sí? Porque va a traer y completar la libertad para todas las naciones, aún para la creación. Entonces es algo muy importante. ¿Por qué? Porque se va a perfeccionar. ¿Cuándo? Hasta donde nosotros entendemos, tiene que ver también con el milenio, que es el 7º día, ¿sí? De días de 1000 años. ¿Ok? Entonces todo tiene que ver con esto. Esto es bíblico, no lo estamos inventando. Entonces hay que poner atención a eso, ¿verdad? Y que el Señor tenga misericordia, que estemos preparados. Ayer estábamos comentando, ¿verdad? Que algunos, y me llamó la atención porque estamos hablando de, pues no sé cuánto le quedaría. No estoy profetizando ni nada, pero como van las cosas y en la opinión de muchos, aún gente que no tiene temor del Eterno, ¿sí? Hablan de que esto no va más allá de 10 años, ¿sí? ¿Quién sabe? Tal vez 15, pero muchos más, no creemos. Es muy probable que los que estemos aquí nos toque ver cosas ya muy, muy serias, mucho más serias de lo que hemos visto. Entonces, creo que es tiempo de enfocarnos y poner nuestros ojos verdaderamente, ya no estar enajenados con cosas que nos vislumbran, creyendo que son, sino verdaderamente puestos nuestros ojos en el Mesías. Amén. Y ver cómo que Torah es a través del Mesías. Y ya no perder el tiempo con otras cosas, sino estar bien enfocados. Ahora sí que no sacarle la vuelta ni estar buscando descansos o atajos, sino verdaderamente caminando en lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Pues que el Señor nos ayude. Vamos a ver. Entonces, vamos a continuar viendo esto, ¿verdad? Todo esto que tiene que ver con este tiempo de Sukkot, de cabañas, ¿sí? Nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? A mí me bendijo mucho ver este versículo, porque en Hebreos 11:8, fíjense cómo lo menciona. Por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que iba a recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y dice, por fe, lo leemos juntos, habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, viviendo en tiendas, como Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Aquí la palabra tiendas es esquene. Es esquene. Hablando de tiendas, es la misma palabra que se usa para tabernáculos. Es la misma palabra. Entonces aquí hay algo que hay que llamar mucho la atención, ¿verdad? Porque esquene está traducido como tienda, choza, tabernáculo, enramada y aún morada, lugar para habitar, ¿sí? Entonces, vamos a ver, cuando nosotros vemos en Juan 1:14,
vemos dos versiones. Yo quiero que con esto, más que seamos eruditos o algo, que nos metamos a entender qué es lo que el Señor realmente quiso decir. Y es donde nosotros ahí nos debemos de enfocar. Porque fíjense, dice en Juan 1:14, y el Logos se hizo carne y tabernaculizó, usa la reina, la Biblia textual, tabernaculizó, que es esqueno, derivado de esquene, ¿sí? Viene de la misma palabra, entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La Reina Valera lo pone de esta manera: y aquel verbo fue hecho carne y habitó. La palabra es esquene y aquí es tabernaculizó, pero en Reina Valera pone y habitó, que podría ser, porque tiene que ver con morar. Sin embargo, se pierde el sentido del que cualquier, vamos a decir, mente hebrea lo iba a entender, de cómo es que el Señor, a través de todo el tiempo, Él habitó en tabernáculos, en tiendas, y prefirió, y esto es algo bien tremendo, prefirió las tiendas que los templos, ¿verdad?, majestuosos y lujosos. Y así lo dijo, cuando David quiso hacer el templo, le dijo: yo he estado de tienda en tienda, con el arca, ¿verdad? Yo he estado de tienda en tienda. Todas las cosas son mías. Yo no necesito tanta pompa y tanta cosa. Todo me pertenece, ¿sí? Es más, tú no lo vas a hacer, lo va a hacer tu hijo, porque has derramado mucha sangre. Bueno, historia grande hecha chiquita, ¿sí? Pero aquí es lo que llama la atención: ¿por qué en tiendas? ¿Y por qué el anhelo del Señor proféticamente viene a pedir acerca de que se va a restaurar la tienda, es decir, el tabernáculo de David, que era la carpa más sencilla que pudiera haber? Pero vamos avanzando, ¿sí? Entonces aquí nos damos cuenta que tabernaculizar y habitar se está traduciendo de la misma palabra, esqueno, ¿sí? Vamos a ver. Y dice así: esqueno, acampar, residir, como Dios lo hizo en el tabernáculo de la antigüedad, símbolo de protección y comunión. Extender su tabernáculo, esto es muy importante, extender su tabernáculo, habitar y morar. Entonces nos damos cuenta que en la palabra de Dios se está usando este término, y no es por casualidad, tiene un propósito, ¿sí? Y por cierto, ¿verdad?, cuando lo vemos, empieza a saltar otras verdades que no deberían de ser ajenas a nosotros. No deberían de ser ajenas a nosotros, pero para nada. Ahorita vamos a ir viendo. Y se repite la misma. Perdón. Ahí está. Cuando vemos en Amos 9:11, dice así: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Otra vez, es la palabra, ¿verdad? Ahora sí que puesta en hebreo, y se utiliza esta palabra también, tabernáculo, ¿sí? Y dice: y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Ahora, cuando hablamos de Amos, nosotros nos tenemos que ubicar en tiempo. Cuando se habla del tabernáculo de David, ¿cuánto tiempo tenía que había muerto David? ¿Alguien sabe? ¿Más o menos? ¿Sí? Alrededor de 400 años. Está hablando de algo profético, es claro, porque se repite en varias partes que se está hablando de genealogía de David, de la promesa que se le hizo a David a través de sus hijos, de generaciones, ¿sí? Y que se va a cumplir. Vamos a ver. Y vemos en Hechos 15:16: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Veamos. Y dice en 2 Corintios 5:1: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, es decir, nuestros cuerpos, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces, otra vez, viendo algo que es perecedero, a ver, cada uno de nosotros voltémonos a ver y entiendan que la persona que está a su lado, es bien importante esto, las personas que tenemos al frente, mañana pueden no estar. Es perecedero, es como el azúcar, ¿sí? Es como la casita de campaña, ¿sí? Aguanta ciertas cosas, pero no mucho, ¿sí? Pero no debemos preocuparnos porque tenemos una morada
fuerte y eterna. Y nuestros cuerpos van a ser transformados. ¿Ok? Entonces, toda esta enseñanza tiene que ver precisamente con el azúcar, ¿verdad? Con Sukkot. Veamos, vamos a seguir. Pero habiendo venido el Mesías, sumo sacerdote de los bienes llegados, por medio de un mayor y perfecto tabernáculo. Otra vez, ¿sí? No hecho por manos, es a saber, no de esta creación. Entonces todo lo que vemos aquí, o que nos dice la palabra del Señor, como una sombra de lo que es sustancia, de lo que es real. Entonces nosotros aquí igual, vivimos como una sombra de lo que va a ser real. Y es un tabernáculo, ¿verdad? Temporal, todo esto que estamos viendo, ¿sí? Entonces, esto es muy, muy importante. Vamos a ver, cuando nosotros vamos a esta escritura, ¿verdad? Que ahorita vimos, dice en Amos 9:11, en aquel día levantaré el tabernáculo de David ya caído, y cerraré sus brechas y reconstruiré sus ruinas, y lo edificaré como en los días de antaño. Estamos hablando, ¿verdad?, del año 735, y David estamos hablando del año 1000 aproximadamente, ¿verdad? Más o menos. Entonces, vemos que se está hablando de algo profético. Al entrar a lo que quiere decir el contexto, ahí va a haber más luz. Porque esto, hablar del tabernáculo de David, de un tiempo para acá, se conectó directa y únicamente con alabanza moderna, con danza y tocar el shofar. Y hablando de cosas que supuestamente estaban restauradas, pero sin entrar a lo que la palabra de Dios realmente dice. ¿Ok? Entonces no nos equivoquemos, porque la misma palabra da el contexto. Entonces vemos, dice en Amos 9:9, porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones. Es el versículo 9, aquí estamos en el 11, ¿sí? Y dice, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. 10, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Están muy confiados, pero están confiados y están poniendo su fe en algo que la palabra de Dios no sustenta. Y ahí está el problema, ¿sí? Pero es que sí creo, pero estás creyendo en algo que Dios no está diciendo, no lo está sustentando. Por eso es tan importante que vayamos a la palabra. Vamos a ver. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Y luego el 11, ¿verdad? Que es el que está ahí. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones. Dice Yahweh que hace esto. Entonces nos damos cuenta que tiene que ver con lo que el Señor hizo como disciplina con Israel, y fueron esparcidos entre todas las naciones, ¿sí? Va ahora sí que a limpiar, por eso se vienen a cernir, se pasan por cribas, ¿sí? Y el que queda, quedó, y el que no se va. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a restaurar en todas las naciones, ¿sí? Va a restaurar en todas las naciones. ¿Qué tiene que ver con el tabernáculo de David? Otra vez, lo que ya sabemos. Por eso el Señor, cuando pasaba, un ciego, pero ciego de ojos, pero muy sabio, entendió que tenía que gritarle para que sea sanado, ¿verdad? ¿Y cómo es que le gritó? ¿Se acuerdan? Hijo de David. Hijo de David, hijo de David, porque sabía que ahí tenía la salvación, porque sabía que él tenía la capacidad de poderle sanar. Entonces, todo esto tiene que ver con eso, con la sanidad de Israel y también la sanidad de las naciones. ¿A través de quién? De la cobertura, el tabernáculo, los alcances que Dios le dio a David. Por allá va el asunto. Vamos a ver otros versículos. Dice en Ezequiel 37, 34 al 39. Esto se dice, ¿verdad? Ahora sí, casi 500 años después de David. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra.
No es de creer que me va a ir bien. No es de creer, es que yo creo en Dios y yo creo que va a ser de esta manera. No es así. Yo sí creo en Elohim, en Dios, y yo sé que lo va a hacer de esa manera porque me lo dejó hasta por escrito. Y me dijo cómo me tengo que conducir. Y me dio todo lo necesario para que yo pueda hacer como Él me está diciendo. Amén. Entonces vamos a verlo otra vez. Vamos a leerlo juntos, este primer versículo, el 24. 1, 2, 3. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Entonces, la obra redentora del Mesías, que se representa, ¿verdad?, completa y totalmente en esa sombra de sacando su pueblo de Egipto. Toda esa obra de redención, ¿para qué? ¿Qué dice aquí? Y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Fíjense qué tremendo. ¿Sí? Jamás se para la redención, la gracia, a través de nuestro Mesías, el Hijo de David, ¿sí? Jamás se para con la responsabilidad que debemos de tener. Sí salvos por gracia, pero sí salvos para obediencia y gloria de su nombre. Amén. Amén. ¿Ok? Entonces dice el 25, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron nuestros padres. En ella habitaron ellos, sus hijos, los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Claramente está hablando de nuestro Señor, claramente, ¿sí? 26, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Y el 27 hay que leerlo con mucha atención. 1, 2, 3. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré ellos por Dios. Entonces, ¿qué está hablando? ¿Nos va a qué? A cubrir, nos va a proteger. Él nos va a salvaguardar. ¿Quién diría que el pueblo que fue sacado, ahora sí que de esa protección entre comillas de Egipto, iba a sobrevivir 40 años en el desierto? Y el Señor teniendo cuidado de ellos en cada etapa, tratando con ellos. Si era necesario nube, nube para que el sol no los queme. Si era necesario fuego, fuego para que no tuvieran frío en las noches. Había necesidad de pan, se les dio el maná. Tenían necesidad de agua, la roca los siguió por todos lados, dice la palabra, y emanaba el agua para ellos. Bendito sea el Señor. Amén. Nunca se les faltó ni calzado ni vestido, no se les gastaba, porque el Señor tenía cuidado de ellos. El Señor cuidando de su pueblo. Esto es, estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré ellos por Elohim. Yo estaré protegiéndolos, guardándolos, ¿sí? Así como la gallina a los pollitos, ¿sí? Siempre tratando de proveer todo lo que requiere el pueblo. Y así va a ser también antes de su venida. Amén. Amén. Esa confianza tenemos que tener. Sigamos. Y ellos me serán por pueblo. Y todos decimos Amén. Amén. Y sabrán las naciones que yo, Yahweh, santifico a Israel. Y eso es lo que está haciendo. Acuérdense, para los últimos tiempos en Apocalipsis dice, el que sea justo, siga haciendo obras justas. Y el que sea santo, siga santificándose. Y el malvado va a seguir haciendo maldad. Y el injusto, injusticia. Pero a nosotros nos corresponde dejarnos moldear por nuestro Señor. Desde Pesaj hasta tabernáculos. Y darle la vuelta otra vez. Señor, dale más. Quiero más. Necesito más. Amén. Amén. Muy bien. Y dice, y sabrán las naciones que yo, Yahweh, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos. ¿Cómo dice? Para siempre. Para allá vamos. Todos estos son ensayos. La azúcar, que podría decir, bueno, pues estos están locos, ¿no? Porque ahora hasta el vecino de enfrente tiene un azúcar. Salgan, ahorita la van a ver. Algunos hicieron azúcar. Yo espero que después sean muchas azúcares y que entendamos que el Señor está tratando con nosotros. Porque eso es, ¿sí?
Acuérdense, el hecho de que cumplas con un mandamiento, como hacer un azúcar, no quiere decir que el trabajo ya está hecho en el corazón, ¿sí? Amén. El hecho de que yo cumpla con usar un talit, porque la palabra del Señor lo dice, no quiere decir que ya cumplo con todo lo que quiere decir. Pero no por eso voy a dejar de hacerlo. ¿Sí se entiende? No quiero ser hipócrita de ninguna manera, pero tengo que ser sincero para entender que voy en el camino. Voy corriendo la carrera, puesto los ojos en el Señor. Amén. ¿Sí? Porque no falta el hermanito ahí o a la personita. Ay, sí, muy guardando el chaval, pero... y esto y el otro. ¿Y está mal esa crítica? Sí, sí está mal. Pero también está mal que nosotros como Israel no estemos reflejando luz, sino otras cosas. ¿Sí me explico? Amén. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Ah, sí, se pone, se tapa, hace y lo otro y para acá. Pero ¿sabes qué? Con todo y eso y que me cae gordo que se deje la barba y todo eso, no le encuentro que tenga mal testimonio. Bendito sea el Eterno. Va a trabajar y hace mejor trabajo que los demás. Es más responsable que los otros. Su familia es un fruto de él. Su esposa está bendecida también. Es un fruto de lo que ese hombre está haciendo. ¿Sabes qué? Así tiene que ser. ¿Sí? Aunque les caiga mal esto y el otro, no importa. ¿Sí? Estamos para ser analizados. Israel siempre, toda la vida, ha sido un pueblo donde es un análisis del mundo. Amén. Para ver dónde cae. Y el primero que hace ese análisis, ¿saben quién es? Satanás, para acusarte y que venga la disciplina. ¿Ok? Entonces no nos sorprenda eso. El asunto está estar consciente, ser muy humildes y ¿sabes qué, Señor? Ayúdame, porque el asunto está tremendo y tú me conoces y vamos avanzando y vamos dando buen testimonio. Amén. No nos vamos a quedar cómodos ya otros 30 años, otros 10, otros 15, no, tenemos que avanzar. Amén. Amén. De eso se trata precisamente. Y van a saber, ¿verdad? Todas las naciones que Yahweh santifica a Israel. De eso se trata. Van a saberlo, tienen que saberlo, que así es. Muy bien, vamos a continuar. Dice en Isaías 16:5: en el tabernáculo de David será establecido un trono fundado en la misericordia y la verdad. Fíjense qué tremendo, ¿eh? En él se sentará un juez celoso del derecho, solícito de la justicia. ¿Sí? Otra vez, en el tabernáculo de David. ¿De qué está hablando? Otra vez, con, ¿verdad?, esa promesa que van a ser, que viene desde Abraham, de hecho, ¿eh? Abraham, Isaac, Jacob, a David, el Mesías, todas las naciones, formando ¿qué? El pueblo que fue esparcido por disciplina. Pero por amor a su nombre, por amor a sus promesas, por amor a sus siervos, nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Que Él va a volver a unir, a juntar. Y estamos en ese tiempo de la restauración de todas las cosas. Sigamos. Muy bien. Apocalipsis, solamente unos versículos. ¿Saben cuántas veces viene la palabra tabernáculos en la Biblia? O tabernáculo. Bueno, tabernáculo casi 300, 290 y tantos. Tabernáculos no los conté, ¿sí? Pero hagan de cuenta, alrededor de 300 veces, para que vean la importancia que tiene. Apocalipsis 13:6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo. ¿Por qué será? Esto me llama la atención. Y va a arremeter contra aquellos santos que obedecen la palabra del Padre y tienen el testimonio del Mesías. ¿Sí? Entonces te das cuenta cómo es que las cosas importantes del Eterno, el enemigo quiere destruirlas. Va a ir en contra de los tiempos y la ley. Daniel capítulo 7, versículo 24, si mi memoria no me falla. ¿Sí? Entonces podemos ver, 25, me están corrigiendo. Muy bien. Entonces, todo eso tenemos que verlo. ¿Por qué va en contra de estas cosas? ¿Por qué va en contra de los santos? ¿Por qué siempre va en contra de Israel? ¿Sí? ¿Por qué va en contra de los que sí obedecen? Porque es guerra y va el enemigo a querer hacer verdaderamente daño. Entonces vamos poniendo atención a esto. Y su tabernáculo a los que moran en el cielo. Digamos,
15:5. Después de estas cosas miré, y he aquí estaba abierto el santuario del tabernáculo del testimonio en el cielo. ¿Sí? La sustancia de lo que vemos aquí como sombra, pero que nosotros tenemos que caminar, tenemos que entender, ir directo, ¿verdad?, al que es nuestra protección, nuestro tabernáculo. Vamos a ver. 21:3. Y oí una gran voz procedente del trono que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Cuál tabernáculo de Dios con los hombres? Y morará con ellos, y ellos serán pueblos suyos, y Dios mismo estará con ellos. ¿Qué hizo el Mesías en Juan 1:14? Tabernaculizó entre los hombres. ¿Y qué va a hacer cuando venga a reinar por 1000 años? Extender su tabernáculo. ¿Qué quiere decir? Ahora sí que va a establecer su autoridad sobre toda la tierra. Amén. Y el que no venga a doblegarse ante él, no va a llover agua, dice el profeta Zacarías. ¿Sí? Entonces es algo bien importante. Veamos, ayer leímos esto y dice: por esta razón, Apocalipsis 7:15, delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su santuario, y el que está sentado en el trono, ¿qué dice? Extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y está hablando de quiénes, de mártires, de gente que va a morir por testimonio. Así que no, ahora sí que como decimos acá, no se van a rajar, van a entregar sus vidas y el Señor los va a recibir en el tiempo de la ¿qué? Gran tribulación, dice el contexto de este capítulo. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer el Señor? Obviamente los va a abrigar, los va a recoger, los va a premiar, va a extender su tabernáculo, su autoridad, ¿verdad?, sobre ellos. Entonces vemos cómo es que la palabra del Señor nos está mostrando que tienen que ser nuestras vidas. Para unas personas es así, pero ¿qué tengo que hacer? Es muy sencillo. Cuando nosotros vemos el Salmo 15, y varones pongan mucha atención, dice así: oh Yahweh, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y ahí está la respuesta. ¿Quién está bajo su protección? ¿Quién es el que va a estar abrigado, verdad? Ahora sí que cuando leemos el Salmo de protección, ahorita con el COVID se hizo famoso en todo el mundo, bendito sea el Señor, ¿verdad? Y dicen: habitarán bajo la sombra del Omnipotente, ¿sí? Ahora sí que bajo sus alas, ¿sí? Todo esto tiene que ver. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia, habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace daño a su prójimo, ni hace agravio a su conciudadano, aquel ante cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Yahweh. El que jurando aún en perjuicio suyo, no por eso deja de cumplir. Quien no presta su dinero con usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas no será conmovido jamás. ¿Será que nada más están ahí, se equivocó y con la gracia ya no es esto? No, con la gracia entramos a que podamos calificar en esto, por medio del poder del Espíritu, por medio del conocimiento de la palabra, el ir avanzando, el ir creciendo de Pesaj hasta Sukkot y darle otra vuelta y dejarnos tratar por el Señor. Sigamos. Muy bien, con esto vamos a cerrar. Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, esto del Lulá, me llama mucho la atención porque vamos a agarrar lo bíblico. Hay más tradición en esto que, qué bárbaro, no cabe duda que cada año uno aprende, ¿no? ¿Sí? Hay mucha tradición en esto. No necesariamente está mal, pero no tampoco, no tenemos por qué también estar abrazándolo, ¿sí? Entonces cuando nosotros vemos esto, la palabra del Señor habla que es un mandamiento, ¿sí? Vamos a verlo. El Lulá dice, los arba minim le llaman en hebreo, las 4 especies. ¿De dónde sacan esto de las 4 especies? Pues de la palabra de Dios, Levítico 23:40. Vamos a ver. Y tomaréis el primer día ramas de fruto de árbol hermoso. La representación que se ha dado para una rama de fruto, ¿sí?, es el etrog. ¿Ok? Pero pues este no tiene ramita. Tal vez por eso no se debe de cortar aquí. Porque si no tiene esto, que ya no cuenta. ¿Ok? Sin embargo, no es el único fruto que se da en Israel. Me llamó la atención que un roe que anda por ahí, él y dijo, ¿sabes qué? Dice la palabra que es rama de fruto, y él presentó como ofrenda, ¿verdad? Como ahora sí como para cumplir el mandamiento, una granada.
una granada. Y yo me quedé así como, bueno, pues con la Torá no podría yo criticarlo. ¿Sí me explico? Sin embargo, la tradición dice que es un etrog. ¿Está mal que sea un etrog? No, no está mal, para nada. ¿Ok? Dice, y tomaréis del primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, aquí está la palmerita, ramas de árboles frondosos, sauce de arroyo, sería la rama de árbol frondoso, es este, que se llama mirto, ¿verdad? Y el sauce sería este, ¿sí? Y ya hay números, ¿no? Tienen que ser 2 de este y tienen que ser 3 de aquel. Y les voy a dar algunas explicaciones que se dan, que no son malas, para nada, en absoluto, al contrario, ¿sí? Sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Yahweh vuestro Dios por 7 días. Estaba enseñando un maestro ya anciano en una sinagoga donde creen en el Mesías, allá en Miami, que a nosotros nos gusta, ¿verdad? Porque está viejito y necesitamos que nos enseñe un viejito, ¿sí? Y ahí está el anciano enseñando de esto. Y dice, no, pues unos la hacen así y otros así y otros las baten. Y fue muy sincero. Y él es judío y vivió en Israel mucho tiempo. Y me llamó la atención porque, bueno, es lo que dice la Torah y se acabó. Así de sencillo, ¿no? ¿Sí? Y está mal que, pues no, pero no, dice así, ya sabe, y hazle para acá y hazle para allá. Y ya se han hecho muchas cosas, ¿verdad? Con lo que es el lulav, ¿sí? Entonces, voy a leerles algunas. Dice, para que tengamos más conocimiento. Lo que me llama la atención, que ahí en el capítulo 7, sí dice que los santos vestidos de blanco tienen lulav en sus manos. Usa la palabra lulav como palmera, ¿sí? Que no sería nada extraño porque el hecho de tenerla sí es bíblico, ¿verdad? Que se esté hablando de eso, y más por los tiempos, porque estamos hablando de los tiempos proféticos de Sukkot, y está la gente vestida de blanco delante del Señor, del Eterno, ¿sí? Entonces hay algo que nosotros tenemos que conectar forzosamente, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a ver, dice, estas son plantas comunes en Israel, en norte, sur, este y oeste, representando los 4 tipos de campos donde se siembra la palabra. ¿Se acuerdan que el Señor habla acerca de las 4 tierras que son los corazones y se siembra la palabra y unos no dan fruto, otros pues por diferentes causas 3 no dan fruto y por otras causas, ¿verdad? El terreno bueno da 3 tipos de fruto, al 30, al 60, o más bien cantidad, 30, 60 y al 100 por 1. Y dice, el sidro, el etrog, representa también el corazón. Todo esto se está hablando de tipos de personas, igual que el Señor estaba hablando del tipo de tierras y los frutos que dan o cuando no dan fruto, ¿sí? Entonces dice, es una fruta cítrica, ¿sí? Que tiene un dulce sabor y olor. Representa a aquellos que conocen la verdad y la hacen, ¿sí? Conocen la verdad y la hacen. Muchos conocen la verdad pero no la hacen, ¿sí? Entonces, la meta es ser un un sidro, ¿ok? Y sí huele bonito. Y dice, ok, palmera. La palmera, voy a dejar aquí el etrog. La palmera, que cuando me puse a ver todos los estudios que hacen, que tiene que estar así, tanto debe medir, no debe estar separada. Ay, Dios mío, se cayó el hermano comprometido. Ya ves, vienen pruebas. Muy bien. Entonces, empiezan a hacer un análisis de la palmerita, que si tiene que medir tanto, que si está separada de las puntas no sirve, etc. Todas esas regulaciones no las vas a encontrar en la Biblia. Pero qué bueno, ¿verdad? Pues que la tengamos así derechita, ¿verdad? Qué buena onda, ¿sí? Entonces dice, la palmera, la rama de palmera, tiene fruto dulce porque es palmera de dátil, ¿sí? Pero no tiene perfume. Representa a aquellos que conocen la verdad, pero no la practican, ¿sí? Mirto. ¿Dónde está el mirto? Este me llamó mucho la atención, lo voy a sacar, porque el mirto, no, así lo voy a dejar. El mirto
¿sí? Se ven pares, ¿sí? Y esto llama la atención porque representa los ojos, ¿sí? Y todo tiene que ver precisamente que nosotros tengamos ojos puros. Tenemos la enseñanza. Si tienes tu ojo maligno, y que está hablando de la codicia y la tacañería, la codicia en general, ¿verdad? ¿Sí? Pues entonces, si tu ojo es oscuro, ¿cómo estará tu corazón? Entonces representa también los ojos. Las maras de mirto huelen delicioso, y sí, si mueles un pedacito, te vas a dar cuenta. Ahorita la revisan ustedes, ¿sí? Huelen delicioso, pero no tienen sabor. Representan a aquellos que tienen obras sin conocer la verdad. Y eso es algo muy vergonzoso para nosotros. Son un testimonio para los que saben. Es un testimonio para el que cree que sabe la verdad. Porque tiene la verdad, pero no la pone por obra. Es como aquel que tiene fe, ¿sí? Pero su fe es muerta, ¿sí? No, yo sí tengo fe, yo sí creo, yo sé que así es. Pero la fe sin obras, ¿qué dice la palabra? Es muerta. No tiene ánima, no hace nada. Un muerto no se mueve, ¿ok? Entonces, tú demuestras la fe con tus obras. Y pues, ¿lo dice o no lo dice la palabra? Amén. Así es el asunto. Muy bien. Entonces dice, el sauce, pues, llama la atención que le ponen como significado del cuerpo, que es la boca. Se habla que se ponen tres ramitas de sauce, porque se habla de que se tiene que haber por lo menos 3 testigos. Esa es la explicación que da, ¿sí? Entonces dice, las ramas de sauce no tienen sabor ni olor. Representan a aquellos que ni conocen la verdad, ni hacen buenas obras. Y también esos, dice la palabra de Dios, que es para vergüenza nuestra también, ¿sí? Entonces Pablo de hecho lo menciona. ¿Cómo es que hay tanta gente que no conoce y por qué no hace? ¿Y cómo conocerán? Pues si no hay quien les predique, ¿no? ¿Sí? Entonces todo eso tiene que ver con personas. Entonces cuando se hace la oración, que lo vamos a hacer, ¿verdad? En el último día, que vamos a orar por las naciones, es orando, ¿verdad? Intercediendo por todas las naciones y por todos los tipos de personas, por todos los que representamos, ¿verdad?, a Israel en cualquiera de sus formas. Y el entender que la palabra del Señor nos está, si de alguna manera lo podemos poner, ejemplificar así, está esperando que nosotros seamos etrog. Porque sabemos y hacemos, porque emanamos olor fragante delante de Él, porque realmente estamos comprometidos, ¿sí? Yo aquí veo puros amarillitos así. Redonditas. Aleluya. Muy bien. ¿Y si es un mandamiento? Pues sí, sí es un mandamiento. Ahí lo dice la palabra y tiene una representación. Vamos a seguir hablando de esto más adelante. Muy bien. Y sigue, ya para terminar. Cuando nosotros vemos, ¿verdad? Barajá Lulá, o sea, la bendición, ¿verdad? De Lulá. Y dice así, que muchas veces ven las enseñanzas y esto es lo que dice: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kedichanu bemitzvotat betzivanu ol netilat lulav. Dice: bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del mundo o Rey del universo, que nos has santificado con tus preceptos y nos has ordenado lo que concierne al tomar el lulav. Eso es lo que se ora, ¿sí? Sigamos. Y con esto vamos a terminar, ¿ok? Entonces...